amigos, bienvenidos a tu canal Chévere Life. Hoy te traemos un video súper natural y espectacular. Y es que resulta que vimos un video donde aparece una playa así súper paradisíaca y queda por los lados de Wilmington. Lo mejor es que nunca hemos ido, así que debes quedarte para que veas esas espectaculares tomas. Mi nombre es Roxmaris. Y mi nombre es Aquiles, detrás de las cámaras, así que quédate hasta el final de este video. Comencemos. Hoy estamos emocionados de compartir con ustedes un descubrimiento increíble y hermoso que encontramos muy cerca de Raleigh, a tan solo 2 horas de manejo. Se trata de una playa paradisíaca que vale la pena visitar y que estamos ansiosos por mostrarles en este video. Su nombre es Mason's Inlet, ubicada en Wilmington. Prepárense para dejarse maravillar por sus encantos naturales y su ambiente relajado. Vamos a sumergirnos en la belleza de esta isla y explorar todo lo que este destino tiene para ofrecer, así que comencemos. Miren, mejor aquí en el acceso donde estamos, que es el último y es el número 2, vas a encontrar los baños y por supuesto debes pagar el parking, que es $5 por hora. Es decir, si vas a estar 5 horas son $25. Así que es mejor pagar el parking diario, que cuesta $25. Bien amigos, esto es lo que se van a encontrar en el acceso número 2, una playa espectacular con unos azules y unos verdes maravillosos. Y miren, el invento de mi esposo, porque a pesar de que tenemos un carrito como aquel que está allá, las ruedas son pequeñas y sentimos que se entierra. Entonces, miren, la tabla literalmente de lanzarnos en la nieve, pues él dijo, esto va a funcionar y él literalmente está funcionando. Bien amigos, y lo mejor que este acceso, a pesar de que es el último o el primero, depende de cómo lo veas, tiene igual el salvavidas y el baño como lo vieran en la entrada. Y lo van a reconocer porque miren ese resort espectacular y grandote que está en lo último de la calle. Así que si les gusta esta parte de la playa donde hay a lo mejor un mar más tranquilo, que es el que van a ver un poquitico más a continuación, por supuesto deben quedarse por ahí por este video. Si a ustedes les gusta jugar voleibol, pues ahí está una malla de voleibol, es decir, se traen su baloncito y juegan allí en esa área frente al resort. Bien amigos, y vamos a hacer una pausa en este video espectacular con esa playa maravillosa a mis espaldas para recordarte que si te gusta todo nuestro contenido, la mejor manera de apoyarnos es suscribiéndote al canal y por supuesto déjame recordarte que es totalmente gratis. Y recuerda también activar allí la campanita para que así YouTube te notifique cada vez que subimos un video nuevo cargado de información o de lugares maravillosos como esta playa, así que recuerda suscribirte. Pues ya estamos aquí posicionados en este lugar de la playa espectacular y vamos a comernos una pixita antes de empezar la jornada del día de hoy. Porque no queremos echarnos el spray y todo lo que es el protector solar antes de comer, porque no nos queremos hacer. Y nos paramos aquí, en este sector, porque para donde lo vamos a llevar es hasta allá, aquella esquina que está allá donde la gente está bien caminando. No quisimos posicionarnos allá porque no estamos seguros si allá nos permite, porque es como una especie de palos así como separadores. Entonces vamos a quedarnos aquí en este sitiecito, comemos y después vamos a secar el lugar, que es el lugar que queremos mostrarles que está espectacular. Aunque esto también, miren ese color. Miren ese color, hermano. Cree que ese, y mira esta playa para nosotros. Mira todo el espacio que tenemos para nosotros solitos. Mira, aquí no hay nadie, aquí no hay nadie. De este lado no hay nadie. Estamos nosotros solitos. Así que mejor domingo que este, imposible. Buen provecho. Bien amigos, una vez que nos instalamos aquí, como vieron, pasamos toda esa parte donde está el salvavidas y luego está esta parte que está súper solita, playa para nosotros, como ya les comentó Aquiles. Y lo mejor es que hemos probado el agua y está divina. Hay algunas conchitas de mar, algunas piedritas, pero no se van a preocupar. Lo bueno es que la parte de aquí, empezando la playa, está súper bajita, pero hoy hay un poco de brisa, de hecho la bandera es amarillo, el que sabe qué significa eso, así como medio muy movida la playa, pues me lo pueden dejar en los comentarios. Ahora nos vamos a ir a caminar para la Ensenada. Obviamente aquí les grabó unas tomas espectaculares que lo verán en el desarrollo de este video, pero vamos a ir a bloquearle un poquito para que vean cómo es esa parte por ahí, porque se ve en las tomas de dron, mira, bello, bello, así que acompáñenme. Bien amigos, ya caminamos unos minutitos y llegamos a la parte que es como la Ensenada. Es lo más espectacular de esta playa y lamentablemente no pudimos llegar hasta acá porque la niña estaba un poco cansada y sin embargo hay
una sola familia sin bote. Los demás vienen para acá con sus botecitos, que vamos a caminar para allá para que los vean. Pero las impresiones es que el agua está bella, hermosa, espectacular. Y lo mejor es que no hay tantas piedritas como hay allá donde estamos. Así que definitivamente si tú tienes niños pequeños, la caminata vale la pena porque esta área de aquí es más llanita y las olas pues definitivamente son un poco más considerables. Así que debes venir a visitar esta playa, está espectacular. Y recuerden, por si no lo he dicho antes, queda a 2 horas de Raleigh. Bien amigos, yo voy a caminar para mostrarles qué tan profundo es, porque aquí yo estaba viendo ahorita unas personas y pareciera que no es tan profundo. Miren, ya he entrado más o menos un pedacito, de hecho tengo el teléfono en la mano y me sigue llegando un poquito más abajo de las rodillas. Ahora, yo voy a quitar los lentes para ver mejor. Todavía me sigue bajo de las rodillas, no quiero... Está un poco más suave, pero miren todo esto y todavía está súper bajito, miren. No me quiero arriesgar, pero yo creo que es bajito por lo menos hasta esta área. Déjenme tratar un poquito más. A ver. Hasta aquí es bastante lejos, ¿verdad? Esperemos que la recepción del teléfono, del micrófono esté llegando. Pero yo creo que tal vez unos pasos más allá esté todavía un poco más bajo. Sin embargo, regresemos con la cámara. Miren esta parte de aquí. Esta parte de aquí es como una pequeña piscinita, súper bajitica como para los niños, porque no sé si ustedes logran distinguir que allá cambia como el color del agua, obviamente es un poco más hondo, pero esta parte de aquí que ustedes ven aquí literalmente es como una piscinita. Así que si te gusta caminar un poco y tus niños no tienen ningún problema o tienes un barquito como esos que están pasando por allí, pues esta playa les va a encantar. Bien, porque ¿qué es lo que pasa, amigos? Resulta que para llegar aquí tú tienes que venir hacia la playa de Wilmington, que se llama Greenville. De hecho, le tenemos un video acerca de esa playa. Pero debes agarrar luego hasta la izquierda. Obviamente le vamos a dejar la ubicación por aquí, pero luego tú debes agarrar hasta la izquierda y llegar hasta el último acceso público de la playa, que es el acceso número 2. De allí en adelante tú entras a la playa, pero luego debes caminar todo ese recorrido que ya hicimos para poder llegar. Miren, desde por allá venimos caminando para poder llegar aquí. Así que el acceso no es así tan fácil, tan accesible. Sin embargo, se puede lograr porque, sin embargo, como pueden ver para allá, hay acceso, pero si tú tienes un botecito para poder, o si vives del otro lado, de aquel lado de la isla, obviamente tienes acceso, pero pensamos que esa área es más privada o con el bote. Así que, sin embargo, puedes, por supuesto, disfrutar de esta área de aquí. Muchas personas vienen caminando, así como nosotros. Por allá se van unos. Y definitivamente el esfuerzo vale la pena porque está bello, bello, espectacular. Y cuando caminemos más hacia allá, donde están los botes, te van a dar cuenta que no hay ni una ola. Así que vale la pena. Miren, miren dónde está Kile por allá, lejísimo, tratando de hacer unas tomas debajo del agua, porque todavía en esa área está un poco bajo. Esta es la piscina de la que le estaba hablando ahorita, esta que está por aquí, y para allá está la parte de literalmente la más suave, la que no tiene olas. Miren, por ahí está Kile tratando de hacerle unas tomas debajo del agua a ustedes. Eso, piquen ahí, hagan un espectáculo ahí. Bien amigos, las impresiones del agua aquí es tan transparente como lo pudieron ver en esas imágenes de los pececitos nadando alrededor mío. Es espectacular, súper transparente, el agua es calientica, calientica. La verdad, impresionante que hayamos conseguido esta playa aquí. La verdad que lo que vimos en Instagram, wow, le hace justicia total. Hermosísima, también van a ver unos vuelos de dron que acabo de hacer hace poquito y desde arriba se ve lo transparente de esta agua, como la gente en sus botes la pasa espectacular, pero también pueden venir en carro, ¿ok? Como decimos nosotros, llegan hasta el hotel y caminan hasta acá. Y del otro lado también, pero tendrían que llegar o a pie o en un Uber, porque de aquel lado solamente son urbanizaciones privadas, por eso es que ustedes ven que los botes están de aquel lado parqueados, o sea, estacionados. Pero de este lado sí pueden llegar en carro, pero tienen que llegar temprano porque el parking es chiquitito. Nosotros tuvimos mucha suerte que una persona iba saliendo
y nos dieron el chance de que como que le caímos muy bien. Romer le hizo señas, la señora se sonrió, le dijeron quédense aquí, nosotros vamos saliendo y nos tocó. Así que vengan temprano porque la verdad que conseguir parking es bastante difícil, tienen que caminar bastante desde la entrada hasta acá. Nos acabamos de encontrar una pareja literalmente de mexicanos que están por aquí a mis espaldas, no quisieron dar declaraciones, pero estuvimos un rato conversando y la verdad es que nos aconsejaron muchísimo que viniéramos a esta playa porque ellos tienen más de 20 años viniendo a esta playa. Dicen que venían con sus hijos pequeñitos y ya están grandes, así que recomiendan porque se pone espectacular. Han traído amigos inclusive desde Maryland y desde otros lados y les han dicho que no habían visto una playa tan espectacular como esta. Así que si tú quieres también disfrutar de esta playa, ya sabes dónde queda y vas a disfrutar primero este video y luego vendrás aquí y nos comentarás. Ya fui a la playa Rosemary y está espectacular. Y por supuesto agradecer a los amigos mexicanos, un saludo enorme a esa pareja espectacular que estuvimos hablando con ellos hace rato. Gracias por compartir todas sus historias con nosotros, gracias por suscribirse porque me dijeron que ya se iban a suscribir, así que un saludo muy grande cuando vean este video y por supuesto sigan viendo porque hay muchos videos de aquí de North Carolina. Les dijimos que íbamos a llegar hasta aquí, hasta los botes, luego de conversar con los amigos mexicanos, una buena plática, llegamos hasta aquí y miren esta belleza, miren, sin una ola, todo súper llanito, clarito, espectacular y lo mejor es que tú puedes venir caminando para esta playa. Por supuesto, si tienes un bote como los amigos que están acá atrás, tienes tu moto de agua, puedes venir, pero la mejor forma de venir sin bote es estacionándote en el puesto de acceso público de la playa número 2 y luego caminar hasta la izquierda hasta llegar hasta esta maravilla. Por supuesto, esperamos todos tus comentarios allá abajito en los comentarios para que nos digas si has venido o si quieres venir a esta playa. Mira amigos, y con esta playa espectacular a mis espaldas, le quiero agradecer por llegar al final de este video y por supuesto recuerden que la mejor manera de apoyarnos es suscribiéndote al canal, es totalmente gratis y por supuesto activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subimos un video nuevo cargado de información o de estos lugares maravillosos, así que nos vemos en la próxima.